Hoy en Hora Clave, un programa especial, 20 años de democracia y una encuesta reveladora. Las máximas figuras de la vida política y cultural argentina eligieron ¿qué fue lo mejor y lo peor de estos 20 años de democracia? ¿Quiénes fueron los personajes más destacados? Además, robo a mano armada. Después de los trágicos crímenes de Villa Urquiza, una investigación a fondo. ¿Delincuentes comunes o interna policial? Los vecinos de Villa Urquiza, están acá conmigo, tuvieron dos sorpresas esta semana. La primera trágica, una serie de atentados sangrientos de robo a mano armada en locales, en negocios del barrio. La segunda positiva, el presidente de la Nación fue a Villa Urquiza ayer, se sentó con ellos y les demostró que le importa lo que está pasando. De alguna manera estas dos sorpresas están conectadas, porque naturalmente el presidente no hubiera ido a Villa Urquiza sin este trasfondo de atentados y esta gran preocupación. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de esa conexión entre las dos sorpresas? Uno puede decir, bueno, la hipótesis mejor. Al presidente le importa, el presidente está preocupado, el presidente moviliza fuerzas contra la delincuencia a partir de Villa Urquiza. La otra, la más inquietante, el presidente sospecha que hay una interna policial y que en el fondo se están pasando facturas de un sector al otro de la policía y del gobierno, y el resultado son estos atentados. Entonces viene la pregunta quizá más dramática que vamos a encarar esta noche. Los gobernantes, los policías, el Estado nacional, provincial, ¿están enfrentando unidos a la delincuencia o la están enfrentando divididos y cada atentado para lo que sirve es echarle la culpa al rival? ¿Estamos enfrentando unidos o divididos a la delincuencia? ¿Podemos sentirnos más tranquilos o menos tranquilos, más intranquilos después de esta visita presidencial? Tenemos acá no solamente una tribuna con comerciantes, vecinos de Villa Urquiza, tenemos un móvil también desde Villa Urquiza, tenemos expertos. Y Marcelo López Macías hizo una investigación sobre el caso que vamos a verla por lo pronto en este videotape. Esta semana, la ciudad se vio especialmente hackeada por un delito que nos amenaza a todos: el robo a mano armada. Distintos expertos en seguridad coinciden en que los delincuentes que llevan adelante robos calificados en locales comerciales de Capital Federal cuentan con una tarea mínima de planificación antes de cometer cada asalto a mano armada. Las bandas que cometen este tipo de hechos son estructuras organizadas, con logística propia y con un fuerte sistema de inteligencia propio. Ante la población que va a la pizzería de su barrio o al restaurante de su barrio a comer, que porta efectivo, que lleva a que el producido del robo a un restaurante sea el mismo que un secuestro expreso o un robo a un cajero bancario. Tienen una base de entre 1.000 y 2.000 pesos. Por lo menos 3 son los pasos que siguen los delincuentes en forma previa a cada atraco. Primero, se aseguran que el lugar donde actuarán esté poco vigilado y les ofrezca una rápida huida, generalmente hacia Gran Buenos Aires. Los barrios más peligrosos continúan siendo Palermo, Belgrano, Núñez y ahora Villa Urquiza. Tenemos que nombrar otros barrios de Capital o de Gran Buenos Aires. ¿Cuáles son los más peligrosos? Y Belgrano, fíjese Palermo, con las motos que le pasó a Chiche Hebor el otro día. Esto es normal. Y en la provincia de Buenos Aires, la zona norte, en la zona de Martínez, también las motos que arrebatan
a las mujeres cuando van con el auto, en diferentes lados. Segundo, se aseguran que el tiempo transcurrido entre su ingreso al negocio y la huida hacia la calle no supere los 2 o 3 minutos. No, la caja son segundos. Segundos. Y es más, los comensales cuando se lleva adelante es muy parecido al robo banco. Es la velocidad lo que vale. Los comensales no se enteran que han asaltado el lugar. Un delincuente, desde que entra al restaurante, por ejemplo, asalta la caja y se va, ¿cuánto tiempo puede pasar? Sí, puede parar minutos. A veces ni los parroquianos que están en el bar o en la confitería ni se dan cuenta cuando hacen la caja. Tercero, tienen siempre un vehículo en marcha, automotor o moto, para emprender una huida vertiginosa. Una de las numerosas víctimas recientes de Villa Urquiza detalla lo que le ocurrió. No, el asalto fue un instante. Ya pasó. ¿Te mostraron armas? Sí, con armas lo llevaban detenido y todo. No sé qué va a pasar, ¿viste? Uno de 23 años y otro de 17. Siempre dura poquitos segundos. Claro, es la operatoria. Sí. Inclusive la moto la habían dejado en la esquina en marcha. En marcha, no puedo entender. Fue la policía y estaba la moto en marcha ahí. Como para rajar, sí, pero dejarla y sola. No puedo entender. Existe un intenso debate sobre lo ocurrido esta semana en el castigado barrio porteño de Villa Urquiza. Algunos expertos aseguran que se trata de una cuestión estacional, ya que en diciembre los atracos se multiplican, elevándose los de violencia hasta en un 30% por arriba de la media del año. Siempre se incrementa. Todas las fechas que se acerquen a las fiestas, mayormente siempre hubo secuestros, ahora va a haber más secuestros express, muchos robos, muchos asaltos al voleo, ya sea de almacenes, comercio. Pasa que el delincuente quiere tener dinero para comprarse el pan dulce, sabe que se viene de vacaciones, va y mayormente siempre en diciembre se incrementa en ciertos lugares el delito. hay más plata dando vuelta, a lo mejor. Efectivamente, eso por un lado, y aparte que ellos necesitan. También se sostiene que agitar el fantasma de la inseguridad, aludiendo a presuntos complots, puede significar ahondar aún más el problema. Y si fuera una conspiración, yo considero muy responsable por parte del gobierno comunicarle a la sociedad que sospechan de que se estaría frente a una conspiración en contra por varios motivos. Porque el pánico en el cual se vive en nuestro país por el alto índice de criminalidad es suficiente para la gente. ¿Esto qué genera? Más pánico y se sienten, ¿dónde está el Estado? Es la pregunta. Si el Estado no puede evitar esto, el Estado no puede prever esto, no puede resolver esta situación, ¿qué me queda a mí como ciudadano? Sin embargo, en Villa Urquiza, los comerciantes tienen otra explicación, que apunta a una interna de la Policía Federal que se está dirimiendo en las calles de su propio barrio. ¿Habían cambiado la autoridad especial del barrio? Claro, cambió hace un mes. No sé si tiene algo que ver, si no tiene nada que ver, pero Justo que relevan a una cúpula, sí, empiezan los problemas. Sí. Y vos ves el mapa y es todo Urquiza, y bueno, qué sé yo. Mucha casualidad. En el gobierno nacional, las máximas autoridades abonan esta teoría en privado y cada vez más firmemente, también en público. Marcelo, usted hizo este informe, ¿puede agregar algún dato? Un dato más con respecto al comisario que iba a asumir en la seccional 39, la 39. Es una persona considerada un duro dentro de la fuerza. Venía de asuntos internos, había sancionado a muchísimos pares, a muchísimos colegas policías. La policía no lo quiere y muchos piensan en el barrio que justamente es un problema interno de la policía. Quisieron de alguna manera tratar de que no asuma con todos estos hechos. Así que se abonaría la teoría de que es una interna.
Los vecinos, los Una interna que viene a comerciantes... agravar la situación. Los vecinos, los comerciantes dicen, qué casualidad que justo relevan una cúpula y traen a un duro para poner el orden. Hay que tener en cuenta que Villa Urquiza, apenas 15 cuadras está la General Paz y uno puede saltar en 5 minutos rápidamente al Gran Buenos Aires, salir de capital y entrar a provincia. Es un lugar de mucha actividad comercial, donde había supuestamente muchos negocios. Esta persona, el comisario García, venía como a poner orden y aparentemente, por lo menos los policías dicen, qué casualidad que justo que ponen a un duro aparecen los robos. Le pusieron el desorden. Así es. No, yo quería preguntarle algo más allá del tema de las causas, que puede ser la interna, como decías vos, o también según escuché en el informe, hay quienes opinan que es una cuestión estacional, ¿no? Que en diciembre hay más robos. Más allá de las causas, ¿me contás cómo es eso de que es mejor para los ladrones actuar en barrios que en el microcentro? Claro, en los barrios hay una reactivación económica que se está dando. La gente sale más, por ejemplo, a comer afuera, a los restaurantes, y se utiliza muchísimo más el dinero efectivo que la tarjeta de crédito. Si uno va a robar un restaurante en el centro, se encuentra que hay muchísima más seguridad, ni que hablar, por ejemplo, Puerto Madero, donde está la prefectura naval y por otro lado está la Policía Federal, hay mucha custodia, pero hay poco efectivo, porque la gente usa mucho la tarjeta de crédito. En los barrios hay mucho menos seguridad, pero además hay mucho efectivo, porque la gente paga sin tarjeta. Bueno, acá tenemos una tribuna, les agradezco mucho que hayan venido, la gente de Villa Urquiza. Está la licenciada Susana Solís, que es usted, ¿no es cierto? Buenas noches. Soy una vecina. Una vecina más de Villa Urquiza. Exacto. ¿Cómo vive usted esto que le está pasando a todos ustedes? ¿Cuál es su interpretación? Yo la vivo con un terrible asombro y una incertidumbre total también, ¿no? Realmente creo que esto nos ha desbordado y nos ha quitado la tranquilidad que teníamos en nuestro barrio. No me interesa mucho si es la interna, si no es la interna. Es decir, si estamos metidos en esa interna, realmente estoy profundamente disgustada. Ahora, el hecho de que el presidente haya ido ayer a un bar de Villa Urquiza, Sí. por lo menos creo yo que revela una sensibilidad. Es decir, Sí. que le importa. Desde ya, yo no estaba en ese momento de casualidad en esas cuadras, vivo a escasos 5 cuadras, le doy la bienvenida al presidente, ¿no es cierto?, aunque no se la pude dar ayer, pero lo que sí le pediría son hechos, además de las palabras. ¿Desde cuándo está pasando Concreciones. esto? O sea, ¿desde cuándo perciben ustedes un aumento de la inseguridad? Que no tenemos tranquilidad en el barrio, que no podemos usar nuestro auto y abrir nuestros portones para poder ingresar desde hace bastante más tiempo, creo que en estas últimas semanas. Yo personalmente, es anecdótico, no es interesante tal vez, pero volviendo de mi gimnasio a mi casa, fui asaltada 2 veces. 2 veces, una vez por 2 jóvenes en bicicletas, a los cuales corrí, porque me puse furiosa, y los corrí, y me dijeron, uno de ellos, no, yo no la asalté, señora, es más, usted es la doña que lava la vereda de su casa todos los días, yo a usted la cuido, no la asalto. Bueno, y así me quedé. Y hace poquitas semanas me asaltó un chico tan joven, que yo no podía creer que me estaba asaltando. Y le discutía, ¿pero qué querés? ¿Qué necesitas? Me decía, pero no se da cuenta, la estoy apuntando con un arma. En sus costillas tiene un arma. Ahora, los diarios Así dicen fue la que historia. Kirchner escuchó en boca de los vecinos que lo que pasaba en Villa Urquiza tenía que ver con una interna policial. Sí. ¿Es así? ¿Ustedes piensan eso? Totalmente. ¿Sí? Yo creo que la presencia de Kirchner, como decía el doctor Grondona, marca un punto de inflexión, justamente coronando los 20 años de democracia. En 20 años de democracia, discutiendo con el subcomisario el otro día, cuando fuimos los 500 vecinos que nos autoconvocamos para justamente exigir una respuesta y ver qué pasaba con esa interna policial, yo le pregunté al subcomisario qué antigüedad tenía la fuerza. Me dijo 25 años. No es casual. Se están aplicando las mismas metodologías que durante la dictadura militar se aplicaron con zonas liberadas. En este caso, puntualmente, con la presencia del elemento marginal, que evidentemente convocan de otras zonas para que intervengan, dirimiendo las internas en el barrio de Villa Urquiza. Es decir, acá es tan obvio, como decía la vecina, que la variable de ajuste esa interna es la sangre de los vecinos, en este caso de Villa Urquiza, cuando hay aproximadamente 25.000 civiles muertos por hecho de sangre. Quiere decir que el Estado o peca de omisión o peca por comisión, o por ineptitud en este caso. Pero yo creo que la presencia de Kirchner marca un punto de inflexión, dando una señal clara y contundente que se pone a la cabeza, como decía Grondona, justamente, de una lucha sin claudicaciones, esperemos,
apostamos a eso justamente contra cualquier tipo de delincuencia, uniformada o no uniformada. Zulma Pilar Labraña es del grupo de mujeres asociadas de la zona, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vive usted, Te Zulma? explico. En realidad nosotros somos unas mujeres de casa, bueno, cada una trabaja, que un día nos preguntamos qué está pasando en el barrio, no podemos vivir más. Estamos un poquito más alejados, a 2 cuadras de la casa de Ibarra, y tomamos la decisión de hacer una comisión de vecinos, con reuniones, con todo. Bueno, nos instruyó Alejandro Boncroft del gobierno de la ciudad. Hemos logrado, hasta ahora, creo que no me equivoco, 1 año y pico, hemos parado los robos. Pero tenemos un accionar directo. Y te aclaro, esta no es la primera marcha de la comisaría. Nosotros, que éramos un grupo reducido, cansados de que a nuestra china de la esquina le hayan robado 5 veces, fuimos a las 8 de la noche a la comisaría con la gente que estaba anteriormente. Realmente fue muy triste la respuesta. No tengo personal y bueno, pero un adicional le saldría 3.000 y pico de pesos. Lo cual me enojó. Tomé un teléfono el otro día, hice una queja en una radio. No me parece una respuesta. Fui buscada por el comisario anterior. Me dice una vecina, te está buscando el chofer del comisario. Pregunta quién es Mara, porque me dicen Mara. Y nosotros le dijimos que no te conocíamos. Le hicieron mal. Yo no me tengo por qué esconder. Cuando hacemos la próxima marcha, porque mataron a una viejita, y no daban bolilla, yo le dije a él, yo soy Mara, vivo en tal lado y este es mi teléfono. Y la época del proceso se terminó. Y desgraciadamente, bueno, armamos un grupo que les cuento el ejemplo por si les sirve a los de Villa Urquiza que están siempre pensando que por ahí a ellos no les tocaba. Nosotros organizamos la cadena de teléfonos, ¿no es cierto? El uno llama a la comisaría y el resto a los demás. Pero no solo eso, los hombres van por detrás, en las terrazas, cuando hay un sospechoso, las mujeres salimos todas a la calle con todas las luces prendidas. Y así hace 9 meses que nosotros no tenemos un acto. Pero Ahora, la unión hizo la fuerza. Para la gente de Villa Urquiza, y poco corriendo de lado lo de la interna policial, que puede ser así o no, el gobierno dice que va a sumar 600 policías para la vigilancia de los comercios, los restaurantes. ¿Cómo es la relación con los policías, con las comisarías? ¿Es de indiferencia? ¿Es de colaboración? ¿Hay vigilancia? ¿Falta vigilancia? Hay un hecho que es concreto. La inseguridad empieza a copar un barrio cuando la estructura de seguridad no es funcional. Vos vas a la comisaría y la primera respuesta es ¿quién es esta persona? Vos sos el vecino, vos vas a la... O sea, es una oficina pública en la cual la entrada es casi una mala palabra. O sea, vos no podés ir a darles un problema más. A pesar del cartel que dice al servicio de la comunidad. Eso yo le decía al comisario inspector, le digo, usted es un funcionario público y su función específica es atender al público. ¿Al servicio de qué comunidad están ustedes? Pero la sensación es que están, que son indiferentes o que están desbordados. No, la indiferencia. Porque si uno ve a alguien desbordado, uno ve en la mirada el desborde, uno ve en el accionar el desborde. Lo que uno ve es la pasividad. Lo que uno ve es la falta de tolerancia ante escuchar el problema. No tienen la capacidad de absorber en pocas palabras el problema que uno les vaya a dar y definir la solución automática. No están preparados para dar soluciones. Están preparados para llenar de problemas los problemas. Bueno, Olga García de Politi es miembro de la cooperadora de la comisaría 39. ¿Dónde está? Bueno, yo he sido convocada por el señor ministro de Justicia y he quedado muy conforme porque está desesperado junto con el fiscal Cuantín y el otro que tiene a su lado para... Ellos no pueden acusar porque realmente están estudiando. No es fácil. Yo pienso que lo que dijeron acá tiene muchísima razón. No estaba la gente, no se podía ir a hacer una denuncia como correspondía porque no tenían interés. En realidad hubo mucha mala atención. Pero yo no vengo a criticar. Discúlpeme, leí que usted era colaboradora en la cooperativa de la policía. La Asociación de Comerciantes. Yo soy vicepresidenta de la Asociación de Comerciantes de Villa Urquiza. Que hemos ofrecido nuestro ¿Usted colabora con la policía del lugar? Sí, yo colaboro, soy amiga, se llama Asociación de Amigos de la Policía Federal. ¿Y usted, de la Asociación de Amigos de la Policía Federal, comparte lo que decían los demás vecinos? Sí, comparto. O sea, ¿hay desidia? No en todos,
las comisarías, es igual, ¿eh? En este punto yo pienso que debe haber, como dice, alguna interna policial, porque pasaron muchas cosas raras, pero yo no estoy preparada para acusar. Como dijo el ministro, hay hechos concretos. Yo no soy autorizada. ¿Se da cuenta? Para Somos autorizados a cuando tenemos un hecho. Estoy de acuerdo totalmente con Hoy ustedes. a mí me costó mucho, hemos estado con una amiga nuestra, que el vecino de la cara, tienen miedo. Y yo sé por qué tienen miedo. Una vez llevé a un chico a la 39 Perdón, hace ¿tienen pocos miedo, meses. ¿tienen miedo a los delincuentes o tienen miedo Yo de dar creo que la se cara? le tiene más miedo a dar la cara a la policía que al delincuente en sí. Yo creo que ambas cosas. Yo hace poco fuimos a denunciar un degenerado, por decirlo así, y me miró, estaba Estomato, el subcomisario Sí, anterior, que ahora está en San Luis. me dice, ¿qué le pasa? Vos sabés que yo siempre voy y golpeo hasta que me atienden. Digo, hay un degenerado, y yo lo aviso, porque tenemos chicas muy jóvenes. Me dice, bueno, pero ¿y qué podemos hacer? Tenés una brigada en la calle, que la brigada vigile, es un Sierra Rojo, un hombre de 50 años, no hay muchos. Yo vengo acá y te aviso. Si trabajamos en comunidad, si nosotros sospechamos... Yo lo que no entiendo bien es por qué le da miedo dar la cara. ¿Cuál es la razón del miedo? La razón del miedo a los delincuentes es obvia. A dar la cara. ¿Cuál es el miedo? ¿En qué consiste? Hay una convivencia muy clara entre la marginalidad y algunos sectores de la Policía Federal. Uno no puede involucrar a toda la institución. Es decir, porque hay casos concretos que en buen castellano, tienen miedo de que si se sobresalen demasiado, los marquen. Exactamente. Entonces, mañana aparecemos en un periódico que este vecino fue ajusticiado por un delincuente. Pero ahora entonces, entre comillas, diría estos yo. vecinos parecen sugerir lo que Beris en su momento dijo de la bonaerense, que había connivencia entre policías, políticos. Son más sutiles. Esto también pasaría en la federal según ustedes. Pero eso es clarísimo. Cuando vos tenés los aguantaderos de robo, vos tenés los aguantaderos en los, ahora de moda los ciberjuegos, que son simplemente el aguantadero para venta de armas por 50 pesos, bicicletas, droga. ¿De qué estamos hablando? Un policía tiene ¿qué tiene? 30 cuadras, 50 cuadras a la redonda. No lo puede desconocer, decís vos. Claro, yo en bicicleta me doy cuenta. El tipo tiene la mirada preparada, sobre todo para la delincuencia. Yo no me dedico a la seguridad. Quien está preparado a la seguridad y está capacitado en la seguridad, rápidamente tiene que tener las señales que identifiquen la zona de peligro. Perdón, sobre todo dice que tienen miedo a dar la cara. Pero ustedes saben cómo están dando la cara ahora, ¿no? Sí, pero yo ¿Tienen miedo de estar decía... acá? ¿Tienen miedo de estar acá? No, para nada, para nada. Es evidente, Mariano, que esto no deja de ser, como ayer me dijo una persona de muchísima confianza, ni más ni menos, que las internas de la Federal toman como rehén a la ciudadanía civil. Sí. Ahí se resume, y como dice mi vecino, las altas esferas, todas las altas esferas, incluyendo a nuestro jefe de gobierno, conocen perfectamente bien cuáles son las falencias del barrio. No hay policía, no hay patrulleros dando vuelta, no hay motos. De manera tal que yo creo que si nosotros, que somos ignorantes en el tema de seguridad, de cómo se debe manejar, para eso tenemos nuestros representantes. Son ellos quienes deberían dar la solución. Para cerrar un tema que quedó abierto, el señor se mostró muy optimista y, diría yo, esperanzado por la presencia de Kirchner. ¿A todos les cayó igual de bien o alguien es más escéptico? No, a mí me cayó bien la presencia del ministro, que está interesado. Yo considero que ¿A usted más o menos? No digo que esté bien ni mal, no era el momento, por ahí. Lamentablemente, Villa Urquiza nos conocen por esto. Es decir, y por el primer caso que hubo de secuestro y que le habían cortado un dedo a un chico de Villa Urquiza. Ustedes lo recuerdan. O sea, el barrio de Villa Urquiza siempre se catalogó por ser una gran familia, que de hecho lo somos. ¿Sí? Lamentablemente se nos conoce ahora por estos hechos, que no son de ahora. Lo que pasa que ahora es como que fue una sucesión de hechos que nos desbordó a todos. ¿Y la presencia de Kirchner a usted le pareció que no era el momento? Me parece que no, que acá tendría que haber estado el ministro de Justicia cuando se lo reclamó, que no vino. Hasta el jueves. Bueno, pero él tendría que haber venido en este momento. Aprovechamos las cámaras para convocar a todos los vecinos, 8:30 de la noche, el día jueves, en el Club Círculo. Firmó un acta de compromiso que va a venir al Círculo Urquiza. Belis y el señor Cuantín. Yo pienso que el presidente hizo lo que tendría que haber hecho, haber ido. Tampoco se lo voy a agradecer. Pienso que hizo lo lógico. Definitivamente. No, pero ustedes me parece que hay un poquito de dudas sobre el hecho de que
tanta atención política, nosotros mismos estamos dando atención al tema, marca Villa Urquiza como un lugar peligroso, ¿no es cierto? Es una señal. Pero perdón, empezaron con el caso, con el caso Stradman, fue en Villa Urquiza. El primer caso. Incluso la persona que lo secuestró de la banda es de Villa Urquiza y estaba suelto. Que casualmente él declaró y estuvieron las cámaras de un canal diciendo que el secuestrador pasaba por delante de su casa y estaba con pena domiciliaria. Y lo teníamos cerca de casa. Y violador, una persona de 70 años. Perdón, ¿cómo es eso? Una experta con nosotros, ¿sabe que en materia de seguridad cada vez más las expertas son mujeres, ¿sabías, no? Digo, sí. Cada vez más hay mujeres que se dedican al tema de seguridad. Es la hora de las mujeres, Paula Pato, en materia de seguridad. Es verdad, sí, ¿no es cierto? Hay varios lugares del mundo donde las mujeres se encargan de la seguridad. Y ahora hay una jefa de policía en Santa Fe, la primera mujer. Por eso. Perdón, doctor Grondona, ¿será que uno como mamá, yo tengo 2 hijas adolescentes, me movilizo más porque siento temores? Claro. Yo tengo una nena de 16 años que salió también de Villa Urquiza de la escuela, la vinieron siguiendo, le preguntaron dónde vivía, una persona de 35 años, y ella le preguntó, le dijo, ¿qué le importa? Entonces yo como mamá, pasan 15, 20 minutos y ya pienso que le pudo haber pasado algo, y eso antes no pasaba. Pues se conecta, ¿no? Por un lado, las mujeres cada vez más especializadas, y la mujer, en definitiva, es la que cuida la llama del hogar, por más que trabaje o no trabaje. Es que como Así mamá... que hay una vinculación. Bueno. ¿Cómo ve usted todo? ¿Usted vio lo que piensan? ¿Vio lo que pasó? ¿Cuál es su reacción, Paola? Primero, lo que me parece que es sumamente importante es que la gente, el vecino, se movilice. Insisto, la movilización de los vecinos significa que todavía los argentinos no nos acostumbramos a vivir tras las rejas. Y, o sea, yo lo defino, estamos sitiados por el delito y bajo pena de muerte en nuestras calles, ¿no? Esto me parece fundamental, la participación del vecino en esto, dar la cara. Por el otro lado, escuchando lo que iban diciendo los vecinos, lo que queda claro es que la delincuencia organizada en la Argentina, pues estamos frente a delincuencia organizada, goza de un fuerte aparato de inteligencia. Este aparato de inteligencia les permite mutar y migrar en el delito. O sea, se van eligiendo diferentes tipos de ilícito y se varía de barrios. Se pueden dar mayores picos, menores, pero por lo que estaban diciendo, no es una cosa que sucedió en un corto plazo, Ahora, se viene repitiendo. Paola, yo lo que me impresiona mucho lo que dicen ellos, es muy difícil, digamos, si existe este estado de desconfianza agudo en el organismo que los tiene que proteger. ¿Cómo ve eso usted? ¿Será que le echamos la culpa a la policía o que realmente están desprotegidos? Yo lo que pienso es lo siguiente. En la medida que desde el Estado, como política de Estado, no se ponga tras las rejas a los policías que han cometido hechos ilícitos y se recupere la ética y la moral de los otros policías y se los lleve a recuperar el vínculo con ellos, está bien. Es imposible Ahora, que esto más funcione. allá de la cosa estructural, que es la que vos señalás, te hago 3 preguntas bien cortitas para ver qué te huele a vos. Acá analizamos 2 chances. A, una cuestión estacional. B, o sea, por la cual se agravó. B, una interna policial. ¿A qué te huele? A mí me huele que más que una cuestión estacional hay mayor consumo porque hay una reactivación económica, hay ausencia de policías en la calle, el delincuente esto lo sabe, tiene fácil acceso de escape y dinero en efectivo inmediato. O sea, lo que dijo Marcelo sobre no tengo ninguna duda. Es así, que los restaurantes de barrio tienen más efectivo que los del centro y menos seguridad. Ese es el problema. Claro, porque el restaurante del centro, con la crisis económica en la Argentina, se mantuvo con el turismo. El restaurante de barrio comienza a producir y comienza a movilizarse, igual que el comercio del barrio, en estos momentos donde la gente consume más. O sea, evitar los pagos en efectivo en los comercios sería una buena medida. Pero eso es muy relativo, porque la gente del barrio que va a comprar al almacén comprar del una barrio leche no va a andar con la tarjeta de crédito. o va a la farola de Villa Urquiza, probablemente no tenga tarjetas de crédito. Esto se resuelve con otro tipo de participación. Como experta en seguridad, ¿vos no creés que el delito se incrementa no solo a partir de factores coyunturales, sino justamente lo que estamos enfatizando a partir de la ausencia del Estado
Es lo de que una dije política al principio. preventiva. Eso es lo que dije al principio. Bueno, y justamente cuando hay Solo una interna esto se va a policial se resolver agudiza porque esa Villa falta de Urquiza presencia. hoy es el tema, ¿no? Pero es un problema nacional. El presidente Kirchner participó de un cacerolazo en La Pampa por cuestiones de inseguridad. Exacto. Acá lo que se requiere es una política de Estado en seguridad donde el presidente, que mostró voluntad al concurrir al lugar de los hechos, se dicte una política de Estado en seguridad y se declare la emergencia en seguridad en todo el país que se está viviendo. La preocupación del presidente es un principio de solución, pero no es la solución, porque además hace falta todo un aparato que no tenemos. Que alentamos justamente a partir de eso. Es que Tenemos gente de Villa Urquiza en el móvil. Adelante, Alexia. Buenas noches, doctor. Estamos con Carlos Caserta y la pregunta sería, Carlos, ¿usted apoya la decisión del presidente de haberse acercado a hablar con la gente de Villa Urquiza? Bueno, a mí me parece personalmente que es como un soplo de aire nuevo, un presidente ocupándose de los problemas del barrio, un ministro, un secretario de seguridad, un fiscal, todos tratando de dar una mano cerca de la gente. Me parece que es algo novedoso en la Argentina. Alexia, ¿puedo hacerte una pregunta cortita? ¿En qué lugar exactamente está el móvil en este momento? Nosotros estamos en Monroy Colodrero, que es la puerta del restaurante La Farola de Villa Urquiza. Una pregunta un poco tonta, supongo, por estos días, pero por las dudas. ¿Ves policías ahí donde estás? Actualmente, bueno, ahora se han ido, pero los vecinos nos comentaban que, bueno, debido a la movilización del presidente y lo que vino haciendo el gobierno, se ve más policía en el lugar. Pero en este momento, Alexia, la pregunta mía es la siguiente. En este momento, ahí, en el corazón del lío, ¿estás viendo policías o no hay policías? Tengo un policía cruzando la calle. Enfrente mío hay un policía y se acaban de ir 2 patrulleros que estaban dando vueltas por la zona. Yo le haría a Alexia una pregunta a algunas de las personas que están allá. Si después de la visita del presidente ayer, notaron un cambio en la actitud policial en el barrio. Bueno, en la actitud policial a partir de la reunión que tuvimos con el ministro Vélez y el fiscal Guantín, me informaron que era la zona más custodiada y vigilada de Villa Urquiza y efectivamente cumplieron. Quiero destacar que después de la movilización que se hizo a la comisaría y la reunión que tuve con el ministro, ellos se apersonaron a la comisaría 39 y nadie se enteró de esto, pero están verdaderamente pendientes del problema que pasa. Señor, buenas noches. Yo le quería preguntar de qué hablaron en términos de lo estructural de la política de seguridad, porque indudablemente es un gesto positivo que Kirchner haya ido, se haya personado, haya dado la cara. Pero me imagino que no podemos pensar que el presidente va a estar yendo a cada barrio en el que hay un poco una suba en la inseguridad. Mañana Boedo, pasado Almagro, después Caballito, no va a ir el presidente a cada comercio en el que hubo un caso de inseguridad. Por eso el tema es la política de fondo. ¿Hablaron de esto? ¿Está discutiéndose esto? Perdón, señor, sí, se está discutiendo. Correcto. Se ha puesto a nuestra entera disposición. La reunión que mantuvimos... Por partes. Dele, sí. Lo escuchamos, señor. Correcto, la reunión que tuvimos con el ministro, precisamente tratamos ese tema. Fuimos con el petitorio que elaboramos en la reunión que armamos los vecinos de Villa Urquiza por temas de seguridad, que fue el mismo día que se asaltó Plaza del Carmen, y llevamos un petitorio de 3 puntos, que consistía en el urgente esclarecimiento del asesinato de Juan Carlos Godino. El otro punto era exigir la instalación de una Fiscalía Federal en Villa Urquiza y tener un fiscal a partir del día martes instalado tomando denuncias en el barrio. Y el otro punto es invitar a las máximas autoridades de seguridad de la Nación a participar de la próxima reunión que hacemos los vecinos el día jueves a las 20:30. Muchas gracias. La respuesta fue: el secretario de Seguridad, el subsecretario de Seguridad de la Nación se comprometió a venir el día martes a las 18 horas a la calle Congreso 4979, donde va a tomar
todas las denuncias que quieran hacer los vecinos y que no se atrevan a concretar en la comisaría, lo vamos a tener ahí presente. Bueno, muchísimas gracias. Y se va a avanzar. Entonces, vamos a aclarar un poquito. ¿Cuándo son las reuniones? ¿Una el martes, otra el jueves? ¿Cómo es el asunto? A las 20 y 30 horas en el jueves, Círculo Urquiza. a las 20 y 30. Es la segunda reunión que van a convocamos. Tengo entendido que es en la calle Congreso 4977. El jueves a las 20 y 30 horas en el Club Círculo Urquiza. Es la segunda reunión A mí que me nos permite parece, hacer ahí. les agradezco muchísimo a todos, también a la licenciada, a todos, esta participación, pero yo diría, con todo esto que ha pasado, ¿no? Si no nos alarmamos, no lo resolvemos. Esto es una guerra. Estamos amenazados por un ejército invisible de delincuentes cada vez más osados. Y del lado nuestro, del lado de los que estamos de este lado de la ley, no hay unidad. Está la interna policial, unos acusan a otros, y así divididos no lo vamos a ganar. Yo creo que el presidente dio una señal como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y presidente de la Nación en el VAR. Ahora, el tema es que todos los demás, la policía antes que nadie, los políticos, nos unamos y no saquemos ventaja del río revuelto, porque es grande la tentación cuando la ciudadanía tiene tal estado de alarma y de temor de tratar de sacar ventaja diciendo la culpa es del rival. En esta materia no lo hagamos. Lo hemos hecho mucho, en lo económico. Siempre la culpa es de otro. Siempre la culpa de alguien. No tratemos de sacar ventaja. Ni los políticos, ni los policías. Nadie. Porque en esta guerra nos va la vida a los argentinos. Esto es muy grave. Entonces, el que no trabaje con los demás, el que no sume, el que trate de sacar ventaja, generando una interna o una culpa hacia el costado, ese debe ser denunciado y debe ser repudiado por la sociedad. Esto es demasiado importante, es demasiado serio lo que nos está pasando para jugar a la política. Mariano, un tema para después. ¿Te parece? Sí. Arrancó arriba ese, mi compañero, vamos todavía. El tema de los precios y el dólar. Se ha registrado durante los últimos 2 meses una suba en los precios de los alimentos. Simultáneamente una suba en el valor del dólar. La pregunta es si hay conexión entre las dos cosas y si es hora de empezar a preocuparse. Lo vamos a discutir aquí con Julio Ramos. Sí, aparte, estaría muy bien que nos expliquen a los que no somos expertos en economía, cómo es esta cosa de que no sube la inflación, sin embargo, uno siente que los precios suben. Así que después vos, Ramos, todo lo que saben nos van a tener que contestar. ¿No? Y Mariano, después del corte nomás, ya tenemos este trabajo especial que hizo La Clave, todo el mundo sabe, está por llegar un día de fiesta, cumple años la democracia y para eso, para festejarlo, hicimos un informe periodístico muy interesante en el cual muchas personalidades, mucha gente ilustre de este país ha votado por los hechos positivos, negativos y cuáles fueron las personalidades de la democracia, Mariano, y los resultados son muy sorprendentes, así que me parece que es un informe imperdible que vamos a ver ahora después del corte. Quédese porque después de los auspicios le esperan increíbles sorpresas. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Bueno, ahora viene la encuesta que yo le decía que los va a sorprender. Reunimos una cantidad de gente muy importante para que nos dijera qué fue lo mejor de estos 20 años de democracia, qué fue lo peor y cuáles fueron las personalidades que a su juicio se destacaron en estos 20 años. Vamos a empezar con un tape sobre qué fue lo mejor que encontraron las personas a quienes los interrogamos de estos 20 años de democracia. Tres hechos más positivos durante estos 20 años de democracia, a mi juicio, fueron el juicio a las juntas militares,
la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y el consenso de toda la ciudadanía sobre el valor de la esencia de los valores democráticos. La democracia misma, sobre todo para un país que en el año 83 había vivido más de 50 años de interrupciones militares. Los otros hechos positivos son los que se desencadenan de ese hecho positivo. Las libertades públicas, las libertades privadas, el valor de la vida que la Argentina recuperó, sobre todo después de la década del 70, donde ese valor esencial de la condición humana estuvo muy cuestionado de un lado y del otro. Y por último, no hay que desconocer que la Argentina venía, sobre todo también de la década del 70, de un gran aislamiento internacional, y que a partir del 83 la Argentina se reinsertó en el mundo. Yo empezaría por esa concentración que hubo en Plaza de Mayo en la Semana Santa del año 87, cuando sin distinción de banderías políticas ni de clases sociales, los argentinos concurrimos a la plaza para defender el orden institucional y democrático que en ese momento personificaba el presidente de la República, don Raúl Alfonsín. Yo enfatizaría la consolidación del gobierno de la Constitución en nuestro país después de muchas décadas que ese proceso se viera frustrado. La reducción de la inflación a niveles comparables al resto del mundo, o sea, un clima de estabilidad que habíamos perdido prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Elegiría uno porque fue imponente, que fue el 19 y 20 de diciembre. Creo que fue la más profunda expresión de democracia. Un gobierno expulsado por decisión de la población, decisión espontánea y no organizada de la población. Fue el hecho democrático más importante. Y creo que resume expresiones democráticas de la población en muchos lugares del país en los 20 años. Serían que, por un lado, la sociedad argentina ha comprendido que la democracia tiene muchos defectos, pero es mejor que cualquier otro sistema. Otro aspecto muy importante es que en estos 20 años de democracia, las Fuerzas Armadas están sometidas a la ley y a la Constitución, y no existe amenaza de golpe de Estado. Y el tercer elemento a reconocer como muy valioso y muy importante y merecedor del máximo cuidado es la libertad de prensa y la libertad de expresión, siempre amenazados, pero que debemos cuidarlos y protegerlos. Una de las cosas positivas es que definitivamente se entendió que las Fuerzas Armadas no son la reserva moral de la nación y garantía última. Y esto produjo, por un lado, la investigación y los juicios, más allá de las idas y venidas que ya ha habido después, el enjuiciamiento al terrorismo de Estado, el afecto al voto, que se ha expresado aún después de frustraciones brutales como ha tenido nuestra sociedad. Sin embargo, sigue votando. Y por último, creo que ha habido un cierto apego, creciente me parece, hacia hacerse garantizar los derechos humanos. Sí, Mariano, no, que repasamos para los que recién se enganchan. ¿Qué es lo que hicimos? Toda esta gente que va pasando en el tape votó por los 3 hechos que considera positivos estos 20 años y también por los negativos. Lo que acabamos de ver son los votos positivos y detuvimos por un minuto el informe para escuchar algunos votos emblemáticos. Y lo que estamos por hacer en minutos es conocer el resultado, qué eligió esta gente, desde Zamora hasta, no sé, sí, Víctor Heredia, pasando por Marco. Toda esta gente que contamos, por suerte, y por el trabajo de la producción, tomó las decisiones. Y eso es lo que estamos por conocer. De eso se trata este trabajo, de una encuesta. O sea, hay muchas opiniones, ¿no? Y uno dice, bueno, esto es cierto, pero también aquello y lo otro, hablando de lo mejor y de lo peor. Y yo pensaba en lo siguiente, Mariano, pensando en la democracia. Primero,
que se acabó después del 83, no sé vos qué pensás de este punto, la Argentina cívico-militar, que recurría cuando había una crisis a los militares, y pudo procesar crisis graves, la de Alfonsina Menem, la de la Rúa, a Duhalde Kirchner, las pudo procesar dentro de la democracia. Pero por otro lado no pudo generar bienestar social y equidad. Esta es una deuda tremenda. La parte negativa falta. La negativa viene después. Pero yo marcaría lo que dijo Antonio Cafiero como un momento culminante. En el 87, con la sublevación de Risco, el peronismo se movilizó en las calles para defenderlo a Alfonsín. Esto fue un hecho histórico, porque en la Argentina anterior, de los 50 años que hablaba Morales Solá, la oposición era conspiración. Claro. Es decir, el partido de la oposición, en el fondo creaba el clima en el cual después funcionaba el golpe militar. Y por primera vez en la historia, cuando se genera un clima de golpe militar, como era el de Rico en Semana Santa del 87, el peronismo, que estaba en la oposición, se manifestó para salvar el sistema. Había nacido la tolerancia, había nacido la concordia. Creo que este fue un momento crucial en que la gente que estaba del otro lado, por un momento mágico, se juntó a la gente que estaba del lado del gobierno para salvar la situación. Habíamos tomado conciencia de la importancia de lo institucional. Ese fue un momento, me parece a mí, seminal del consenso por la democracia en la Argentina, ¿no? Cosa que no había pasado nunca en las décadas anteriores. Bueno, ahora vamos a ver los resultados. Es decir, lo que decía recién Gerardo, la cuenta de cómo votaron estas personas y muchas otras sobre qué ha sido lo mejor de la democracia en estos 20 años. Lo mejor de la democracia. Dice el tango que 20 años no es nada, pero la democracia argentina parece dispuesta a desmentirlo. Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta ahora, muchas cosas fueron construyendo esta democracia en la que hoy vivimos. Políticos, periodistas, analistas, exfuncionarios, defensores de los derechos humanos y otras personalidades participaron de la encuesta de Hora Clave y destacaron ciertos hechos como los mejores de estos 20 años de democracia. Puesto número 3. La subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil ocupa el tercer lugar de esta encuesta. Un 26,6% de los entrevistados aseguró que lo mejor de estos 20 años es el estatus actual de las Fuerzas Armadas. Puesto número 2. El juicio a las juntas ocupa el segundo lugar. Un 40% de los encuestados considera que el juicio que encarceló a los responsables de la última dictadura fue lo mejor que ocurrió en nuestra democracia. Puesto número 1. Y el primer lugar de nuestra encuesta lo ocupa la continuidad democrática. Un 73,3% de las personalidades que participaron creen que el hecho de la democracia es lo mejor que ha ocurrido en estos últimos 20 años. Diego. Sí, qué interesante, ¿no? Que aparece en el segundo y el tercer puesto más o menos el mismo tema, ¿no? La reparación con el tema del juicio y por otro lado poner a los militares en el lugar importante, pero el lugar en el que le corresponde, ¿no? A mí me representa bastante el resultado. ¿Sí? Y me sorprende, especialmente porque participaron en la encuesta gente con ideologías completamente diferentes entre sí. Es decir, ha participado desde Luis Zamora hasta Carlos Menem, que no nos ha grabado una nota, pero que ha mandado su voto a un email, pasando por Freddy Storani, López Murphy, Julio Bárbaro. Nombro solo algunos para mostrar el pluralismo que se intentó conseguir en esta encuesta. Y la verdad es que me sorprende. Yo por lo menos me siento bastante identificado. No, y hay una coherencia en las tres cosas que vos decías, porque todos notan la continuidad democrática. Pateó el récord esta democracia. Tuvimos otra, del 12 al 30, y hubo 18 años de democracia, duró 18. Esta ya lleva 20. Entonces la gente se da cuenta que está pasando algo raro, ¿no? Porque antes se interrumpía. Ahora, ¿por qué se interrumpía? Bueno, por el tema cívico-militar. Entonces todo el mundo está interpretando que la interferencia militar era lo que de alguna manera impedía esta continuidad, ¿no?
Y fíjate que marcan lo de las juntas, y yo creo que lo importante de la junta fue que por primera vez los responsables de un golpe militar terminaron presos. Antes terminaban presos siempre los presidentes civiles, Frondizi, Isabel, todos presos, ¿no es cierto? Esta vez terminaron presos del otro lado también, porque antes nunca había preso el jefe de un golpe militar. Claro. Así que la gente, hay una gran coherencia entre los tres temas, me parece a mí, ¿no? Vamos ahora, bueno, ahora se pone más feo esto, ¿no? Fíjense que nadie dijo nada económico hasta ahora. Nadie, lo bueno, claro. Nadie cierto, alabó no hay nada la económico. economía. ¿Acaso lo económico aparece acá? Y me parece. Lo económico social. Bueno, lo que vamos a ver ahora son los votos. Usted va a escuchar algunos votos emblemáticos sobre lo que peor se repiten sobre lo peor. Y después vamos a ver los resultados. Lo peor de estos 20 años en algunas voces autorizadas. Años de democracia. Para mí el Pacto de Olivos es un hecho negativo. Quedó muy oscuro en la sociedad. El hecho que más me dolió, la venta de YPF. La idea de que el patrimonio hay que entregarlo, no importa a qué capital o a qué país, eso es lo que más me dolió y creo que a los argentinos. Y un tercer hecho muy negativo es el desprestigio de las instituciones, tanto de la Corte como de la política. La primera tiene que ver con lo institucional, es decir, en la medida en que la democracia nunca ha estado en riesgo, pero el funcionamiento institucional ha sido débil y en algunos casos frágil. En segundo lugar, evidentemente que lo que la democracia no ha logrado evitar es el fuerte deterioro de los indicadores sociales que hemos tenido en los últimos, ¿no es cierto?, en los últimos años. Y yo diría que en tercer lugar, el otro hecho negativo es que me parece que no hemos logrado constituir un verdadero sistema de partidos, lo cual es un requisito muy importante, ¿no es cierto?, para el funcionamiento de la democracia. Creo que los dos más lamentables fueron las presiones que se sufrieron, que llevaron en ese periodo a la obediencia debida y a la ley de punto final. Y para mí el más cruento y el más desastroso fue evidentemente el indulto. Me parece que fue absolutamente descomedido y no tenía ninguna razón de ser. Candidatos votados por la población que luego en el gobierno no cumplen nada de lo que han prometido y que podría resumir en tres duplas. Alfonsín Menem, expresión de eso, Álvarez, Chacho y de la Rúa, una nueva frustración y un nuevo engaño, y la última dupla, Kirchner-Duhalde. El tercer hecho negativo está puntualizado en Semana Santa del 87 y el Pacto de Olivos en el 94. Primero, no hubo un solo presidente democrático que haya tenido un plan de desarrollo económico. Y ese es el origen tanto de nuestras penurias financieras como de nuestras tragedias sociales. El segundo elemento, la corrupción generalizada. Todo quien tiene poder de decisión en el sector público o en el sector privado, al nivel más alto y al nivel más bajo, puede estar sometido a la tentación. Y el tercer elemento es la crisis de los grandes partidos políticos. No hay democracia exitosa sin grandes partidos orgánicos que estén preparados para alternarse en el poder. Los hechos más negativos que ha tenido el país a partir del 83 fueron las presidencias de Menem. La ampliación ilegítima de la Corte Suprema de Justicia y modernamente la devaluación y la especificación asimétrica. Esto fue espantoso. La derrota cultural que sufre el humanismo, las concepciones más progresistas, a manos del neoliberalismo, allá a finales de la década del 90, que permitieron, esta derrota permitió, digo, el segundo hecho más negativo para mí,
de estos 20 años de democracia, que es el gobierno de Menem, con todas las secuelas que conocemos: desocupación, extranjerización de la economía, desarticulación del Estado, ausencia de políticas en educación, etcétera, etcétera. Y el tercer hecho más negativo, debemos reconocerlo, es la frustración que representó el gobierno de la Alianza para la mayoría de los argentinos y para los hombres y mujeres de la Alianza en particular. A mi juicio son la reforma política no realizada, es decir, una reforma política pendiente, la crisis y el descrédito de algunas instituciones básicas de la República y el no esclarecimiento total a las violaciones a los derechos humanos producidos durante la última dictadura militar y consecuentemente con ello el no haber discernido las responsabilidades correspondientes. Ustedes no se van a salvar de votar, les aviso a los dos. Así que preparen sus votos porque... No, sobre lo peor, la verdad, lo feo que tiene este país es que cuando uno escucha los votos sobre lo peor casi coinciden todo, porque digo, el indulto me parece efectivamente como un momento siniestro de la democracia, pero también el tema de la expansión de la corrupción, que es otro voto que escuché, quizás yo hubiera votado. Sobre lo peor que escuché, creo que hubiera votado por cualquiera de esos. Creo que el que se la viene llevando de arriba, y yo sé que es antipático, mucha gente por estos días está especialmente rindiéndole homenajes a él, es Alfonsín. Yo creo que el hecho de haber sido el primero hace que se la lleve bastante de arriba en el recuento de lo peor. Creo que de ese gobierno nos quedó la imagen del regreso de la democracia y probablemente se esté llevando de arriba algunos votitos en la parte de lo peor. Pero va a hablar, así que... Sí, yo pensaba, para no mencionar temas puntuales, diría todo aquello que contribuye o que contribuyó a que la democracia no pudiera generar, bueno, su objetivo, que es una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos. Este tema de la equidad, hemos tenido momentos de crecimiento seguidos de momentos de crisis, una economía pendular que pasaba de un lado a otro de golpe, nunca una política de Estado, bueno, esto básicamente, una economía todavía frágil, no modernizada, con alto endeudamiento y que año tras año fue viendo cómo aumentaban los niveles de pobreza. Bueno, ahora vamos a ver, yo también voy a votar, no se preocupen, ya voy a votar, pero vamos a ver ahora el resultado de la encuesta en cuanto a lo peor que tuvo la democracia en estos 20 años. A ver. Lo peor de la democracia. La construcción de la democracia argentina fue y es un proceso duro y difícil. Las personalidades que participaron en la encuesta de Hora Clave también destacaron aquellos hechos que consideran los peores en estos 20 años de democracia. Puesto número 3. El tercer lugar de los peores hechos en estos 20 años de historia reciente lo ocupan las leyes de punto final y obediencia debida. Un 26,6% de los encuestados consideró que la sanción de estas leyes es uno de los hechos más desafortunados de nuestra democracia. Puesto número 2. La debilidad institucional ocupa el segundo lugar de nuestra encuesta. Un 33,3% cree que la poca fuerza de la ley y de las instituciones es uno de los peores males. Puesto número 1. Y el primer lugar de lo peor de estos 20 años lo ocupa la deuda social. La pobreza, la marginación y el deterioro económico están a la cabeza de las peores cosas que se han vivido en estos 20 años. Después del corte vamos a redondear este informe con su parte quizá más medular. ¿Quiénes fueron los personajes más importantes de estos 20 años? Ya volvemos. Bueno, ahora seguimos entonces con la encuesta, pero ya no sobre lo bueno y lo malo, sino quiénes fueron los personajes de estas 2 décadas. Vamos a ver primero algunas opiniones, después hacemos el recuento y después al ganador le hacemos un reportaje. ¿Es así, no? Sí, señor. Muy bien, vamos a ver qué opinaron
los opinólogos. De democracia. La impresión, lo que primero me viene, es Trasera, con todo lo que implicó Julio Trasera en Argentina. El único lugar en el mundo donde se produjeron los juicios a los militares desde el poder civil. No solo en América Latina, en todo el mundo. Un hecho de una dimensión inmensa. Julio Trasera y lo que él significó. Y la Cámara que condenó. Los hombres de la Cámara que condenó. Por cierto, Alfonsín. Polémico, Alfonsín controversial, Alfonsín en roles distintos, pero cuya voluntad primaria pudo afrontar los desafíos de esa primera democracia de los 80, sin lo cual no hubiéramos tenido lo otro. Diría que Raúl Alfonsín ha sido un hombre muy importante para la democracia. Lo ha sido también Eduardo Duhalde, en circunstancias distintas, pero también muy críticas para el desarrollo de la democracia. Creo que si no hubiéramos contado con el talento y la capacidad de Eduardo Duhalde, el país pudo haber sufrido un serio retroceso en su vida democrática. Creo que cuando se haga un juicio histórico y se lo mire en perspectiva, Alfonsín es uno de ellos, sin duda alguna, con sus errores y sus virtudes. Quien habla no ha sido concesivo con él dentro de su propio partido, porque yo me opuse fuertemente al denominado Pacto de Olivos. Yo encuentro miles de personas relevantes anónimas. Quizá simbolizaría, lo simbolizaría en un nombre, que son las Madres de Plaza de Mayo. Su lucha contra la impunidad ha sido un ejemplo de lucha democrática. Alfonsín, con sus dudas, porque Alfonsín dudó mucho. Tuvo mucha expectativa, mucho poder y dudó. Creo que también Duhalde fue importante en estos 20 años. Recibió un país en llamas, sepultó a Menem, esto es muy importante, lo sepultó y entregó un país equilibrado. Y el último es Kirchner, que está como encarnando esta esperanza que nos calienta el corazón. En primer término, aquellos que hacen la tarea de asistencia social y en situaciones muy desgraciadas han sabido cooperar en la alimentación, en la educación, en la salud de nuestros niños, de nuestros ancianos. En segundo lugar, yo quiero hacer el homenaje a todos aquellos soldados que cayeron en la defensa del regimiento de la Tablada, entregando heroicamente su vida para defender las instituciones, la Constitución y el orden legal de la patria. Y en tercer lugar, quisiera también hacer un reconocimiento a los cientos de policías que han muerto en cumplimiento del deber. Que han sido los dos primeros presidentes constitucionales. Yo creo que tanto a favor o en contra, pero los dos tienen una presencia preponderante respecto de muchas de las cosas que han ocurrido en la Argentina durante estos años. La presentación de Ernesto Sábato del Nunca Más como presidente de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas. Yo no podría poner nombres, sí en cambio diría que todas aquellas personas que estuvieron siempre contra los autoritarismos, de derecha y de izquierda, todos aquellos que hayan creído en serio en el valor de la democracia republicana y sus instituciones, y todos aquellos que estén dispuestos a luchar hasta el final y todos los días por conseguir
que mejore la democracia para todos. Bueno, estas eran algunas de las opiniones, ¿no? Y se va viendo el resultado, ¿no? Va apuntando, va apuntando. Yo creo que ya tengo una sospecha de quién es el elegido, ¿no? Sí, ¿Vos tenés? sí, también. Sí, bueno. ¿Usted también? Todos. Vamos a ver ahora los votos, ¿cómo fueron? Los personajes de la democracia. Desde 1983, Argentina tuvo 8 presidentes constitucionales, algunos fugaces, una reelección y 2 mandatos que concluyeron antes de tiempo. La crisis política fue casi una constante en estos 20 años. La encuesta de Hora Clave también preguntó sobre los personajes de nuestra democracia. Y estos son los resultados. Puesto número 3. Con el 26,6% de los votos, el presidente Kirchner ocupa el tercer lugar del ranking. 4 personalidades encuestadas señalaron a Kirchner dentro de sus preferencias. Puesto número 2. El segundo lugar es un personaje sin nombre ni apellido, pero tan fundamental como cualquier presidente. El ciudadano. Un 33,3% de los encuestados eligieron a aquellos hombres y mujeres que desde el anonimato luchan de diversas formas para construir un país mejor en democracia. Puesto número 1. Según nuestros entrevistados, el hombre fundamental de esta historia democrática es Raúl Alfonsín. El primer presidente luego de los sangrientos años de la dictadura se quedó con el 40% de las preferencias y el primer lugar de nuestra encuesta. Diego. No, pensaba así menospreciar el lugar importantísimo que ocupa Alfonsín. Yo votaría por Martín Balsa, por el significado de esta democracia en función de lo que le pasó a este país en la dictadura, ¿eh? Por la valentía para hacer la autocrítica cuando todavía las heridas estaban abiertas y por el significado de esa autocrítica en lo que es la recuperación de los derechos humanos y de las libertades para los argentinos. Yo, por supuesto, respeto mucho al ganador, que es Alfonsín. Sin embargo, creo que no lo hubiera votado. De los 3 ganadores, sin duda hubiera votado por el ciudadano común, pero no por una cuestión demagógica, que por supuesto también siempre hay en esto de pensar que los ciudadanos son mejores que los que eligen, que bueno, también es discutible, pero hubiera votado por los ciudadanos comunes que defendieron la democracia en este tiempo y no por los políticos. Y lo de Alfonsín me parece clave. Hoy lo hablamos fuera de cámara. Digo, el Pacto de Olivos demuestra que no hay espíritu nacional en la clase política argentina, y me parece que Alfonsín demostró en ese y en otros momentos algún interés que no era exactamente el de todos. Así que respeto al ganador, me encanta que haya ganado, hay que ser democrático en esto, ahora lo vamos a escuchar, pero yo de los 3 que ganaron seguramente el único que me hubiera gustado votar es al ciudadano común. Yo voy a contar una pequeña anécdota de Alfonsín. Cuando Alfonsín renunció en el 89, ya Hora Clave existía, y yo fui el primero que lo empecé a invitar. Ustedes no saben los insultos que me ligaba por teléfono de cómo este hombre tenía cara para venir al programa, cómo yo lo invitaba. Y con ese motivo rastreamos para que uno vea lo que es el político. Alfonsín es el político, ¿no? Alfonsín todas las noches acababa de caer. Estaba en el pozo del desprestigio más grande. Lo salvó el atentado de Río Negro. Que la gente ahí de golpe dijo, ¡ay, se nos muere Alfonsín! ¿Vos sabés que todas las noches Alfonsín iba a algún acto partidario a hablar? Se iba a una cancha de bochas y le hablaba a 14 personas. No, sí, es un militante increíble. Eso es vocación en ese sentido política, yo también en lo el aplaudo, peor es un momento, militante, ¿no? es un militante. Bueno, vamos a escucharlo incansable. a don Raúl. Al ganador de la encuesta, el Y hombre después más importante yo de la democracia. voy a dar mi voto que todavía falta. Sí, señor. Vamos a escucharlo. Los hechos más positivos se pueden, en fin, son muchos hechos positivos que se han logrado, con su parte negativa también, es cierto, pero yo mencionaría
la política que se desarrolló en mi gobierno sobre derechos humanos, que no se ha hecho en ningún país de la tierra, el acuerdo con Brasil para la integración y la preocupación por los problemas sociales. En el gobierno de la Rúa, el gasto en educación fue importante, su preocupación muy clara por la salud. Posteriormente yo creo que tenemos que señalar con mucho énfasis el éxito que tuvo el presidente Duhalde en mantener las instituciones. En el gobierno actual se están haciendo cosas interesantes que concuerdan con nuestro criterio. Lo más importante es que se ha abierto una esperanza, pero también hay que recordar que la esperanza es un vocablo familiar del miedo, porque quien tiene mucho miedo siempre tiene alguna esperanza. Volviendo a Kirchner, creo que es importante que tengamos en cuenta que ha comenzado a luchar con muchas dificultades y que hasta ahora, ha abierto esa esperanza fundamentalmente. En cuanto a lo malo, yo diría que fue para mí muy doloroso enviar la ley de obediencia debida, pero era necesario para salvar la democracia, así como lo fue el retirarme con 5 meses de anticipación del gobierno y el no haber podido hacer todo lo que yo quería hacer, porque la crisis me dijo que no. Posteriormente, lo peor que le ha pasado al país es Cavallo, que con 3 medidas lo liquidó. La convertibilidad, que podía haber logrado, contame entre lo malo mío la hiperinflación. Y la convertibilidad porque se podía haber logrado de otra manera superar el problema de la inflación, sobre todo podía él haberlo logrado. Y al mismo tiempo bajó los aranceles, lo que hizo imposible que siguieran adelante algunas industrias, liquidó la industria de la confección. ¿Te acuerdas que venían camisas y camisetas a 10 pesos? La sensación de estar en el primer mundo que nos dio, porque se gastaba en una enormidad a través del endeudamiento, y era todo endeudamiento y endeudamiento, y venían capitales que eran golondrinas que un día se fueron y así quedamos. Y la otra medida desastrosa fue la creación del sistema de capitalización para las jubilaciones, porque se le dieron 30.000 millones de pesos a las AFJP y se desfinanció el sistema de reparto, que es el sistema solidario. Lo malo de Kirchner es que no hay un diálogo con los partidos políticos, que creo que esto lo resolverá luego del 10 de diciembre. Recibe a todos, pero a partidos políticos no. Los que trabajaron en serio por la libertad y la igualdad al mismo tiempo, o la equidad, si vos querés decir, los que supieron tener la templanza para llevar adelante medidas que no coincidían siempre con el pensamiento emocional de la gente, aunque fueran racionales, al pueblo que sufrió durante tantos años los efectos de una crisis profunda. Yo en este momento, y sobre todo con lo que ha dicho Alfonsín, la sensación que tengo
es que estamos como mirándonos desde la perspectiva de la historia. Esto era más histórico que de mañana o de pasado. Tuvimos a Villa Urquiza, que no podía ser más concreto, pero acá estamos como suspendidos mirándonos en el espejo de la historia, ¿no? Y ahí Alfonsín adquiere una dimensión histórica que nadie le va a poder quitar. Yo voy a hacer mi propio balance muy brevemente, empezando por lo peor. Lo peor que nos pasó en estos 20 años es que los gobiernos democráticos fracasaron en lo económico y lo social. Para dar un solo dato que yo lo daba en el artículo de La Nación de esta mañana, cuando empezamos los 20 años, había un 16% de pobres. Ahora hay un 51%. Esto es lapidario. Es decir, ha habido un fracaso económico y social terrible. Y no digo de fulano o de mengano, de los 20 años. Esto es lo peor, porque la democracia es un fin en sí misma, porque vivimos con libertad, pero es un medio para el desarrollo económico y social. No lo hemos logrado. En estos 20 años estamos económicamente igual, tenemos el mismo ingreso por habitante que hace 20 años, y socialmente peor porque está peor distribuido, y hay un 51% de pobres. Entonces, esto para mí ha sido lo peor, esto es lo más terrible. Sobre todo yo comparaba con España, que en estos 25 años de democracia, liquidaron los pobres, no tienen más pobres, tenían 15%, tienen 3%, y quintuplicaron el producto por habitante y pasaron al mundo desarrollado. Entonces no es la democracia la que no funciona, fueron los gobiernos que tuvimos. Y aquí voy a lo mejor. Lo mejor que nos pasa es que la gente, pese a una sucesión de gobiernos fracasados, porque uno tiene que decir que Alfonsín, que Menem, que Duhalde fracasaron, si uno toma la medida de los pobres, la medida de cuántos pobres hay, fracasaron todos. Y sin embargo, la gente, incluidos los pobres, ese 51%, siguen creyendo en la democracia. Yo creo que esto es lo más importante, que hemos podido distinguir entre malos gobiernos y buen sistema. Y esto abre para mí lo más positivo de esta encuesta. Queda abierta la esperanza de que en los próximos 20 años hagamos lo que no hicimos en estos 20. Que en los próximos 20 años lleguemos a ser España. Esto es posible si aprendemos nuestros errores. Entonces yo, no sé si voy a estar un poco viejo dentro de 20 años, pero cuando hagamos este programa, ustedes no sé si van a llegar. Ustedes ya... ¿no? En fin, dentro de 20 años, por ahí podremos decir, en estos 20 años hicimos lo que no habíamos hecho en los anteriores. Estos 20 años que terminan ahora son el aprendizaje para lograr en los próximos 20 años lo que logró España en estos 25 años. Este es mi voto y es mi esperanza. Yo creo que nosotros empezamos, dicen en el campo, ¿no?, que no hay ternero más fuerte que el que nace en el rigor del invierno, ¿no? Porque la democracia argentina nació en el rigor del invierno. Nos fue muy mal. A partir de ahora, la esperanza es racional. Yo estoy convencido que en los próximos 20 años somos España. ¿Qué tenemos después? Bueno, algo que ya habíamos prometido está en los estudios del canal Julio Ramos, enseguida va a estar con nosotros y le vamos a preguntar qué está pasando con los precios de los alimentos que en 2 meses subieron tanto como la inflación en todo el año y con el dólar, que también ha subido, si hay conexión entre los dos fenómenos y si es como para preocuparse. Lo hablamos en un ratito. Muy bien, después del corte lo hablamos con Julio Ramos. El dólar y sobre todo los precios. Buenas noches, Julio. Bueno, Julio Ramos, antes de empezar a hablar del precio del dólar, quedó calentito con la encuesta, así que si querés decirnos algo, este es el momento. No, yo la escuché, lo que pasa es que hay algunos olvidos y hay algunos errores. Alfonsín, sin duda, es el gran demócrata, pero no fue el único que desde un gobierno civil juzgó a militares. Están los famosos coroneles griegos, en una dictadura feroz, creo que por allá por los 60 y pico, antes de llegar a los 70, y están los chilenos, que desde un gobierno civil han juzgado a militares. O sea que eso decir del único país en el mundo me parece que no es correcto. En lo demás,
creo que entre las cosas favorables, para mí, se han olvidado una, que es que durante este periodo democrático se sacaron del Estado empresas totalmente deficitarias. Eso nos ha permitido exportar petróleo, nos ha permitido tener autopistas, teléfonos modernos, terminar la Biblioteca Nacional, un montón de cosas. Dentro de lo negativo, sin duda, lo principal es la miseria y la pobreza. Pero para mí hay otras cosas que también son negativas en estos 20 años y no se han mencionado. Por ejemplo, que hayamos tenido nada más que 7 años, del 90 al 97, porque el final de Menem es un horror, de verdadero intento de capitalismo y de verdadero adecuarnos al mundo. Julio, eso le iba a preguntar. ¿La economía menemista dónde la pone? ¿En lo bueno o en lo malo de la Los democracia? 7 primeros años lo pongo en lo bueno, en los 2 últimos en lo malo, pésimo. Hace una división. Hago una división, sí. Pero en todos los 20 años son los únicos 7 de un intento de hacer capitalismo serio en la Argentina. Porque después con Alfonsín no se hizo y posteriormente a Menem, con Duhalde y con Kirchner tampoco. Bueno, muy bien. Vamos entonces Pero a la... sí. me das otro ¿Cómo no? elemento que yo tengo discordancia con la encuesta. Entre las cosas malas, ¿sabes cuál hay? Es muy importante. Que la democracia no cuajó totalmente en los argentinos. No está asegurada la libertad de prensa. No creo que acá sea la gente, por el nivel terrible de pobreza que hay, que si viniera un militar y le asegurara mejor sustento, no pueden hacerlo por suerte, ¿no? Respetarían la democracia y no irían atrás de un gobierno militar si pudiera asegurarles un mayor bienestar. Pero esto contradice lo que están mostrando las encuestas, por ejemplo, del diario Clarín, que dice que un 80% sigue aún, a pesar de todo, comprometido con la democracia. ¿Usted dice que si viene una Onganía de nuevo, la gente va atrás de una promesa de bienestar? Yo creo que si alguien le asegurara el bienestar, la gente por ahí lo toma, seguro. O sea, Yo que no hay creo que la compromiso gente- democrático, dice Julio. En la gente total, no. ¿Usted cree que esta encuesta se habrá hecho en un mundo politizado, pero usted cree que la gente de abajo pone en el primer lugar la obediencia debida y el punto final? En absoluto. No, pero sí el mantenimiento de esta institucionalidad, de estas reglas del juego Le democrático. encanta la libertad y todo lo demás, pero no se olviden que el principal problema de la gente en la Argentina hoy día es la seguridad, el hambre. Entonces usted oye comúnmente decir, bueno, si hubiera una mano dura militar, la seguridad no existiría. Son sectores minoritarios, me parece. A mí, Sí, a mí por lo también. menos. Yo creo que son minoritarios en niveles muy altos, muy cultos de democracia, pero no hacia abajo, ¿eh? Claro, lo que pasa es que hay que hacer unas, por eso yo decía, el gran mérito de que hay un 80%, como dice Diego, es que se puede hacer todavía la distinción. Hemos tenido malos gobiernos, estamos mucho más pobres que antes, porque la realidad, estamos más pobres que antes, nos va peor que antes, y sin embargo seguimos creyendo en el sistema, porque esperamos que nos dé todavía buenos gobiernos. Pero Julio dice que la gente no, No, cree claro. en el sistema. Pero digo, perdón, siguiendo en el fondo. No cree en el sistema. Usted vaya a los niveles de abajo y la gente le pide la seguridad, y si viniera un gobierno militar y se la asegura, también tendría sus adeptos. Bueno, No sé Julio, en qué nivel, porque Julio, nunca se miden. Yo no creo eso, ¿sabe por qué? Porque el supuesto incluye una mentira que la gente no volvería a comprar. El supuesto de que alguien pudiera, desde el totalitarismo, además reconstruir, por ejemplo, el bienestar económico o el salario, es en sí mismo una mentira. Nadie podría hacer esto imponiendo un gobierno. Nadie tiene Pero chance de eso hacer estamos eso. de acuerdo. Pero la Creo que gente, eso- yo creo, no digo, entonces el la gente, resguardo de la democracia es la eso. gente, por eso yo creo que la gente optaría por la democracia, porque sabe que también sabe, además de los beneficios de la democracia, que aquella promesa que muchas veces vendieron sectores golpistas en otro tiempo es una mentira. Pero estoy hablando de hambre y seguridad. Usted sabe que toda la gente odia la pena de muerte hasta que no le violan a algún familiar o no le matan a alguien, entonces querría que la policía lo ahorque en la comisaría ya al delincuente. Entendamos eso, ¿no? La mentalidad de la gente. No, yo creo que lo que es funciona válido, así. lo que dice Julio, es esto. La democracia, teniendo como tiene este afecto y esta solidaridad de la gente, tampoco puede producir malos gobiernos indefinidamente. Es decir, otros 20 años más
y que dentro de 20 años ya más viejitos, digamos, en lugar de 51% de pobres, hay 75% de pero pobres. si así fuera, ¿qué? ¿Cuál es la opción entonces? Pero no podés confiarte. Es como te digo, por ejemplo, un padre, una familia es venerado por sus hijos, pero no puede emborracharse toda la noche y pegarles todas las noches, porque algún día pasa algo. ¿Entendés? La democracia tiene que producir pero algún ese algo no fruto. tiene por qué ser de nuevo un poder militar. Pero ese algo en este caso fue Duhalde, fue el sistema político que supo manejar lo la malo de crisis. nuestros políticos es como confían en que la gente confía en la democracia, creen que tienen la libertad de ser ineficientes. Sí, y además yo creo, ¿Entendés? por la diferencia que estamos estableciendo entre gente común y gente no común, anterior, gente más politizada, yo creo que la gente común también ya asume como propia la idea de que no hay mejor opción que la democracia. Yo de verdad creo que ya lo asume como propio y que no compraría nunca Sí, pero más un tomemos bolsón en golpista. cuenta- No creo que les parezca interesante. Tomemos en cuenta que la gente común está pobre. Sí. Entonces, bueno, entonces la gente común no se puede confiar en que indefinidamente los pobres van a decir, ¿sabes qué? Creo en el sistema. Algún día por ahí no lo van a decir más. Yo se lo digo para meter un poco de miedo a los políticos, porque estos tipos creen que ellos pueden seguir gobernando mal. Pero eso pasó en Indefinidamente, 2001 justamente y se procesó desde la democracia. Además, yo no sé si podemos escindir a los políticos de los argentinos. ¿Acaso son polacos los políticos? ¿No será que hay que mirar a la sociedad si usted opina, para entender cómo es la reúne dirigencia para política? opinar a los políticos, tiene un nivel cultural, de intencionalidad política distinto a que si usted va a indagar toda la gente. La gente tampoco puede vivir encerrada en sus casas por el miedo a la seguridad. Bueno, le pasamos el tema de los precios al Julio para ver si... Sí, vamos a hablar de precios y dólares. Eso después de corte. Bueno, está bien. Después del corte entramos en serio en el tema precios y dólar con Julio Ramos. La frialdad de los números puede poner en jaque a las buenas noticias del gobierno. La administración de Kirchner está lista para anunciar una baja en los índices de desocupación y pobreza correspondientes al mes de septiembre. Pero el INDEC anunció que en el mes de noviembre la pobreza trepó debido a la inflación. Según las encuestas del INDEC, en noviembre, una familia tipo necesitó más dinero para satisfacer las necesidades básicas. El alza de precios, sobre todo de los alimentos, es, según el INDEC, lo que ha agravado la situación social. Y tras 2 meses de registrar bajas, en noviembre se volvió a encarecer la canasta básica. Una familia tipo necesitó en noviembre unos 708 pesos con 91 centavos para no caer en la pobreza, cuando en septiembre necesitaba 693 pesos con 30 centavos. Esta diferencia que se registró en los 2 últimos meses es la que impulsó al índice de pobreza del INDEC. Esto significa que unas 341.000 personas habrían vuelto a caer en la indigencia. La tasa de pobreza de la Argentina fue del 54,7% en mayo. Y el gobierno quiere terminar el año con el logro de la reducción del índice que más duele a nuestro país. Claro, el mecanismo es sencillo, ¿no? Es decir, si suben los precios, hace falta más dinero para superar el nivel de pobreza. Es clarísimo. Era 693 en septiembre, 708 en noviembre. Es decir, que la gente que gana entre 6,93 y 7 pasó a ser pobre. Es un tema estadístico, pero claramente baja el poder adquisitivo. Claro. Y los pobres, si tienen un trabajo, destinan casi todo su ingreso a consumo básico, a alimentos. Claro. Cuando sube el precio de los alimentos, los golpea de lleno. De lleno. Claro, yo creo en eso, seguro, pero no olviden que cuando se ha dicho que mejoró la demanda, acá hay una firma Nielsen muy importante, tiene filial en el exterior, acá es uno de los dueños de Ibope, por ejemplo, que tiene la mejor medición de productos en todo orden, pero principalmente en supermercados. Los 5 primeros rubros que aumentaron el consumo son galletitas, porque la clase media había dejado de comerlas. Los 5 primeros, es curioso, ¿no? 5 formas de galletitas, no le vamos a hacer propaganda. Son todas de ese tipo. O sea que acá cuando se dice aumente el consumo, en realidad está aumentando la clase media rubro que antes había dejado de consumir. Eso por un lado. Por otra parte, no se olviden que hasta La Baña dice que el verdadero índice en la Argentina que vale no es ni el del dólar, no es el de precios, el verdadero índice que vale es el de confianza del consumidor.
Y es lamentable, pero dos instituciones muy serias como es... ¿Qué quiere decir confianza del consumidor? Yo me arriesgo a pedir un crédito para comprarme un auto. Me la juego. Yo me saco el ahorro y voy a ampliar la pieza, la voy a pintar la casa. ¿O cómo ve su situación personal o de consumo de acá a 6 meses? Ahora vos fíjate que los dos índices conocidos dan retroceso desde julio. De la confianza del consumidor. Con Kirchner hacen así y luego caen. Hacen una línea paralela cuando se hace el acuerdo con el fondo que le da la idea a la gente, bueno, a ver si cambia la mano y luego vuelve a bajar. Ahora, Ramos, el aumento del precio de los alimentos, puntualmente, en 2 meses más de un 3%, es lo mismo que aumentó el IPC en todo el año. ¿Por qué se está produciendo? Sí, porque tiene un poco más de demanda, es evidente. Puede haber algo de estacionalidad. No sé exactamente, pero debe haber. ¿Pero esto va a seguir? ¿Es algo así extraordinario por un tiempo? ¿Está asociado con el aumento del dólar? En la medida que se subió el dólar, se logra un efecto contrario. Ya, eso se pasó hace ya 1 año y medio. Ningún comerciante entra a calcular en dólar cuando está muy alto porque sabe que no vendería nada. Claro. No, pero entonces, hay una cosa un poco preocupante en lo que decís vos, porque querría decir que la estabilidad de precios que tenemos desde hace un tiempo ya es porque la demanda está achatada. Sí. Que si cuando la demanda empieza a moverse... Bueno, eso siempre, en cualquier vuelve época, la inflación. ¿no? A mayor demanda, tenés suba de precios, más en estos países donde hasta ahora siempre se ha mirado o medido en función de dólar. Después del corte, el futuro del dólar. No dejes que te confundan. No se conoce oficialmente ningún estudio que haya demostrado que otro gel para dolores musculares se absorba 3 veces más que Salicrem. Y además, se encuentra clínicamente demostrado que la aspirina, cuyo nombre científico es el ácido acetil salicílico, no puede incorporarse a un gel para dolores musculares, ya que pierde sus propiedades curativas. Por eso, para un dolor de cabeza, una aspirina. Pero para los dolores de espalda, Salicrem, la crema de satanudos que actúa directamente en el foco del dolor. Se absorbe rápidamente, no mancha la ropa y no deja olor desagradable. En Salicrem confían diariamente miles de personas. Y como siempre, no deje de consultarlo con su médico, quien seguramente se lo va a recomendar. Salicrem, la crema de satanudos que calma el dolor, se vende exclusivamente en farmacias como todo medicamento de confianza. Estamos yéndonos, pero una pregunta cortita sobre el dólar, Julio. El dólar seguía más bien bajo y el presidente Kirchner dijo hace unos días lo quiero más arriba. Y entonces, ¿esto te parece bien que manejemos el dólar, que digamos, bueno, lo quiero a 3, lo quiero a 3.05? ¿Esto es una expresión de deseos o es posible manejarlo así? Mire, hoy día el dólar, esto hay que decírselo a la gente, no puede ser objeto de ninguna especulación. Tendría una tendencia a la baja, pero el gobierno y Kirchner no lo quiere, Prat Gay lo aceptó, el presidente del Banco Central, y tiene fuerza suficiente para emitir moneda, comprar dólares, estamos hablando acá con Valenzuela, que debe estar el promedio en 20, 30 millones de dólares por día, y lo va a mantener en el precio que quiera. Ahora quiere tenerlo en 3 pesos, y puede ser, pero no es algo que haya ningún riesgo especulativo con el dólar, no hay margen para eso. Nos quedamos tranquilos. Sí, te puedes quedar tranquilo. Bueno, será hasta el domingo que viene.